En algún momento la cancha de Ciudad Universitaria resintió evidentemente las condiciones del clima. Desi, buenas noches. Y Pumas no pasó del empate. ¿Cómo andas? Buenas noches, muy contenta de estar acá en la mesa otra vez para decir que a Pumas definitivamente le hace falta y extrañan a Efraín Juárez. Y lo quise decir porque un entrenador que le transmite sangre, pasión, el equipo se cayó de haber llegado a la final. Ahora con Esteban Solari, no sé si está esperando que los propios futbolistas resuelvan, pero no tiene nada absolutamente Pumas. Entiendo el rescate del punto. Sí. Pero en el trámite del partido, un primer tiempo infumable. No, iba a decir, para pasársela así a Ricardo, ¿cómo viene? ¿Extrañan más a Efraín Juárez o a Jordan Carrillo? Buenas noches. Buenas noches. No, es que, caramba, lo de Efraín Juárez, y lo dijo desde el principio, esa garra Puma, no la veo, no la encuentro todavía. Sí, podremos ver por momentos. Hoy inicia con su cuadro titular, salvo el Chicote y Arteaga, que este muchacho que viene de Toluca. Los demás, estás hablando de Juninho, de Morales. El torneo pasado. Sí, pero te puedes dar cuenta inmediatamente de las formas de trabajar de cada uno. No, hay que hacer memoria de sí. No, entiendo lo de Esteban Solari con Pachuca, que fue otra referencia, otro equipo muy distinto, otros perfiles. Es otra cosa, sí. Pero también el creciente o la creciente confianza de Efraín Juárez llegando a donde jugó, con toda la crítica que él mismo se cargó el equipo al hombro con las declaraciones. Pero ese fue el torneo pasado de eso. Entiendo, pero entiendo que quieres decir que va a ir creciendo, pero tú puedes darte cuenta del estirpe o cómo se puede decir, de lo que puede transmitir alguien que está directamente dirigiendo un equipo o ser el capitán del barco. Era y Esteban Solari no lo tiene. Pero yo comparto con Miguel Ángel, Mario, con Efraín Juárez, decíamos, fue mucho bla, 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 y es otra cosa lo que propone. Fue un técnico que llegó diciendo que iba a buscar, a proponer, y jugaba metido atrás y no generaba, y se echó torneo y medio sin dar resultados. El primer año sobre todo fue muy difícil para Efraín porque no pudo. Yo me imagino que ese primer torneo después llegaron Angulo, después llevaron jugadores interesantes, importantes, formó un grupo, pero sí le costó mínimo 10 meses a Efraín. Pero el inicio incierto también de Efraín. Hay que recordar bien también la gestión de la dirección deportiva. Acuérdense el inicio del primer torneo de Efraín con el portero y que no llegaban los refuerzos. A la fecha 5, como vamos ahorita, todavía le faltaba medio equipo a Efraín. Esa es la realidad. Estoy exagerando, por supuesto, no tantos. Y en el segundo torneo, cuando llegó Sancho, equipo completo con pretemporada desde el inicio del torneo. Se notó la diferencia ya con otros más adaptados, los que habían traído anteriormente y con los que llegaron. Creo que se hizo un muy buen ambiente, muy buen equipo y llegó hasta la final. O sea, tienen razón lo que dice Ricardo en el sentido de que es el mismo plantel que llegó a la final. Yo creo que ambos tienen un poco de razón. Acuérdense lo del portero, el chavito, este pobre muchacho que lo ponen. Inició. El tema de lo que pides tú, Mike, de que le den el mismo tiempo de Solari, cuando Efraín llega, la vara estaba muy baja. Y entonces no tenías necesariamente con qué medirlo y decías, bueno, pues peor es nada, ¿no? Que se quede Efraín. Ahora está tan alta la vara en Pumas que va a ser difícil aguantar. Sí, es evidente que hay un mérito importante de Efraín en lo que consiguió Pumas el torneo pasado, que inclusive el inicio del propio torneo pasado no fue tan bueno. O sea, fue más o menos desde la jornada 7, 8 que repuntó, al grado de terminar sorprendentemente como superlíder. Entonces, o sea, lo único que digo es, si vamos a compararlo con Efraín, entonces hay que darle el mismo tiempo que le dieron a Efraín. Totalmente. Solamente planteo eso. Vamos a hacerlo más claro. ¿En qué términos lo vamos a comparar? Porque yo al inicio dije que lo comparaba con las ganas, la garra, el espíritu, la entrega. En el resultado. Pues así lo empataron, pero en el funcionamiento, así lo claro. empataron. No, en el resultado, pero la comparación tiene que ser en el resultado, ¿no? Porque el funcionamiento, cada técnico tiene una idea. De acuerdo, pero el funcionamiento te lleva a un buen resultado. Y no te está dando el funcionamiento de Esteban Solari para un resultado mejor. Que rescata, que ahí coincido contigo, que rescata este gran punto. Sí. Pero a través de las últimas jugadas que parece que se diluyen el clima, el mal funcionamiento. Entiendo la jornada 5, pero ¿en qué lo vamos a comparar? Pero bueno, este equipo ya fue con Solari y ganó en Toluca, como haya sido, ganó en Toluca, y me dirán, pues era Juárez, pero a Juárez aparentemente lo que hay que hacer es golearlo para cumplir, palomita, y Pumas fue a Juárez y goleó en Juárez también. O sea, yo creo que va a andar bien. Un desastre de arranque de campeonato. Va a andar bien, nomás déjame decirte algo. Inicia con Juninho y con el que viene de Toluca, con Morales. Con Morales, o sea, 2 puntas. ¿Sí? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí. ¿Para qué mete al Memote al final? Lo dijimos desde hace tiempo, por una herramienta, tener un jugador así, con ese juego aéreo y con esa capacidad, viene un pelotazo, un recentro realmente,
y pone la pelota en juego, el memote y viene la anotación. Es una herramienta, siempre es bueno tener un jugador como él, quizá no de inicio, quizá no para ser seleccionado nacional como lo dijimos en su momento, pero siempre es bueno tener una herramienta como esa que entra para solucionar problemas y Pumas consigue el gol mediante una asistencia importante del memote, ¿no? Muy lejos ves a Pumas hoy del torneo pasado, Mario. Sí, sí, pero ¿sabes qué? De local. De local tiene que buscar otra forma de juego completamente, no tiene idea para generar, porque vienen a CEU, vienen a pertrecharse atrás. Por ejemplo, Juárez pues, le metió 5, le ganó a Toluca de visitante, no, la localía es lo que le está costando mucho trabajo. Y perdió contra Pachuca. Perdió con Pachuca. Ahora, sí, el primer tiempo... Pachuca, Necaxa y Querétaro, y no ha ganado ninguno de esos. El primer tiempo sí se recluye más Necaxa, pero en la segunda parte sale a buscar el partido. Sí. Hay una de Farabelli que entre el charco y que Farabelli no es zurdo, abanica o rebana muy mal el balón, que era un gol clarísimo, era un penal en movimiento, como dicen, pero las circunstancias impidieron que Farabelli pudiera concretar. Hubo por lo menos 3 o 4 atajadas providenciales de Keylor. Yo creo que el Necaxa en el segundo tiempo ameritaba inclusive otro golcito más, pero así fueron las circunstancias. Termina siendo un empate justo porque sí lo saca con riñones Pumas, ¿no? El empate que, insisto, sí creo que particularmente a Solari le sirve muchísimo. No tanto a Pumas, porque yo creo que hoy le preguntas a la afición universitaria y todo debe estar muy, muy lejos de la conformidad con su equipo. No es el único equipo que está lejos del rendimiento del torneo pasado. Cruz Azul tendría que ser, Mike, el otro muy evidente, pero uno pensaría Cruz Azul va a retomar el nivel que ya tuvo. Pumas también es algo que lo tenemos que dar por automático, por sentado. Tiene más materia prima Cruz Azul como para pensar en un repunte, aunque también la situación de Cruz Azul tiene sus situaciones de las cuales vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Pero básicamente es el mismo plantel de uno y de otro lado, ¿no? Los dos equipos que llegaron a la final con una u otra modificación muy, muy pequeñas. No sé si sea también en la planeación o el hecho de haber acabado hasta el último el torneo, la presión, todo el desgaste emocional y lo que me digas, pero yo sí creo que tanto uno como otro equipo, pero mucho más la presión para Cruz Azul de repuntar de manera inmediata. Tiene que estar tranquila la afición universitaria de decir, bueno, es arranque de torneo, tenemos un par de triunfos de visita, en casa no hemos podido, pero esto se va a corregir y vamos a andar bien. Yo a mí no me me ha gustado nada de lo que ha pasado en Pumas desde la salida del técnico, el no despedirse por lo menos de la afición, o por lo menos yo no vi que se despidiera de ni a través de un comunicado. No vale decir que no lo dejaron, que podría ser un argumento porque tú te puedes despedir en redes sociales. Pero no me gustó. Tú por tu parte una y no me gustó la salida de Jordan. No me gusta la salida de Jordan, tampoco me gustó porque se me hace que es un cuate que funcionó, se adaptó y funcionó rápido. Ok, se vende. Entiendo la necesidad, pero también entiendo que hay una afición que está esperando un título y que es un equipo grande. Entonces me quedo ahí con dudas. Y después el cambio tan repentino, ¿no? Un técnico que estaba en Pachuca, que de repente pasa a los Pumas, en fin, y ni allá ni acá. No ha tenido un buen inicio, no entendí muy bien la lógica. Creo que la dirección deportiva hizo un buen trabajo el torneo pasado, hay que decirlo, la llegada de Sancho, rápido, con refuerzos, desde el inicio, y el equipo llegó a la final. Entonces, no me gustó cómo se desbarató este proyecto tan rápido, dejando ir al técnico. Contraste enorme, Desi, del local y de visita, porque ya decía Mike, apenas un gol en 3 partidos. Has jugado 3 partidos en casa y has marcado un gol. Un gol muy poco, la cuota goleadora de Pumas. Me queda un poco la duda al saber cómo maneja el funcionamiento de la ofensiva, porque ante la baja cuota de goles necesitas un aparato ofensivo que vaya y busque esa oportunidad. Creo que inicia con un sistema de 4-2-3-1, dejando a Juninho y Antuna abiertos y a Morales en punta. Y los dos contenciones que puede integrarse ya sea Carrasquilla, que vaya a segunda línea, pero inoperante. De media cancha hacia adelante, inoperante, sobre todo cuando se congestiona un equipo. Bien lo dijo Mike. Necaxa, el primer tiempo, encimado en su propio terreno, bloque medio, abajo, atrás, esperando. Y cosa diferente que le hizo a Querétaro, porque recordemos que en Querétaro, o más bien el equipo que jugó contra Querétaro, Pumas, también quedaron sin goles. Y también fue un equipo compacto atrás, pero diferente, 5-3-2. Y Necaxa jugó con un 5-4-1, diferente del bloque compacto. A lo que voy con esto del número de las formaciones es que no tienen la capacidad para abrir equipos. Esa es la clave de Pumas. Y están pasando las jornadas y yo no veo la oportunidad de que puedan abrir con creatividad. Ahora es que, y nada más apuntando lo que dice Desi del sistema táctico, sí, con jugadores bien abiertos, pero es que las imprecisiones de Antuna, no, o sea, con eso un técnico te puede poner el esquema, la situación táctica, Mario nos podrá decir un poco más, pero no acaba bien una jugada, Uriel Antuna. O sea, de verdad no es ensañarse ya con ningún jugador
conocemos que tiene capacidades, que tiene virtudes, pero si no acaba bien una jugada, si no mete bien un centro, si no hace una buena diagonal retrasada, si no pisa línea de fondo de manera efectiva, pues por ese lado Pumas queda completamente nulificado. Es que tiene que ver con el nivel de algunos de los actuales jugadores de Pumas y lo que perdiste, y vuelvo al nombre de Jordan Carrillo, Mario, porque fue el mejor futbolista, creería, con diferencia de universidad, para hacer el torneo que tú hizo Pumas el torneo pasado. Sí, sin duda fue importante Jordan. Yo veo también importante Angulo. Angulo era una llegada que tenía permanente. No sé dónde esté. ¿Dónde está? Está lastimado. Está lastimado de algo, ¿no? Digo, tiene ya tiempo que no juega, por eso era fundamental Angulo. Había habilitado de lateral derecho a otro jugador que era extremo derecho. López. Llegaba muy bien Carrasquilla y está muy bien diseñado. Y ahorita no están. Ahorita no están. Es otro equipo diferente. Y lo que dice Miguel tiene razón. Antuna tiene rato que no busca otra alternativa. Él va, encara y centra, y hay veces que no hay nadie en el centro. Eso tiene que ver el entrado. Córdoba no trajeron. También, no, O sea, también está. yo lo que digo es cruzado. Córdoba está lesionado el resto del torneo. Entendiendo que para atacar es importante los de atrás y para defender es muy importante los de adelante, porque es un trabajo de todo el equipo, ¿no? ¿Qué hacen o qué dejan de hacer los de arriba para que te lleguen con tanta facilidad y qué dejan de hacer los de atrás para no generar hacia el frente? Si algo tenía Pumas era trabajo por fuera y creo que interiormente también tenía buena contención. Carrasquilla no está en su mejor momento. Viten no es el mismo que vimos funcionar muy bien en otra posición, porque acuérdense que empezó muy tirado por la derecha y luego lo encontraron en la posición y funcionó muy bien. Entonces ha habido movimientos. Hay que esperar también el momento individual de los jugadores para que Pumas tenga un buen funcionamiento. Debe estar, si viene de una final, la responsabilidad es por lo menos entrar a la liguilla. Antes de ver jugadas puntuales del partido, un toquecito a Necaxa que me parece lo amerita, Mike. Una derrota apenas en las 5 primeras fechas. Anda bien el equipo de Aguascalientes. Sí, me parece que ahí va más o menos con el trabajo de Martín Barini. De pronto puede tener un resultado como el del lunes pasado, donde León, que anda muy bien, claro, es la sorpresa al momento del torneo, va y les gana en su propia cancha, pero tiene buen funcionamiento, tiene buenos resultados. Otro gol de Carranza, tener un 9 que haga goles es fundamental. Faravelli claramente es un referente. Luis Jiménez, un guardameta mexicano, le dan la oportunidad de ser titular ya fijo y tiene una muy buena tajada en la parte final del partido cuando Pumas estaba encima. Es decir, hay ciertas cosas de Alpeña, que sea un jugador que tiene mucho tiempo en la institución. No anda mal Necaxa, o sea, por ahí creo que puede pelear, meterse a la liga. No sé si top 5, pero ahí entre el 6 y el 8. Perdió con Toluca, antes del parón por Leagues Cup, así que ya tiene no más 2. que si llegan los billetazos luego, porque destacó un jugador. Pero es el proyecto deportivo no, que bueno, pero Necaxa, ya, ¿no? pero hay que pensar un momento en la afición también. Porque así, futbolistas. No, nomás recordar un poco de los finales de los 80s y los 90s, cómo se conformó el Necaxa. Acuérdense. El América hacía así, mira, para atrás y los aventaba ya para atrás. Y cuando voltearon, los desechos, o como tú me digas, en toda la década, cuenten los partidos que le ganó el América al Necaxa. Entonces, de repente la afición hay que darle también, si estás armando un buen equipo, si el proyecto va bien, si logras una posición, parte de ahí y refuerza al equipo. Pero no lo van a hacer la filosofía del Necaxa. De hecho, las jugadas que les quiero mostrar ahí, porque hablan muy bien de Necaxa de esos tiempos, Ricardo, donde estabas tú. Leo Suárez encuentra nuevo equipo. El ex de Pumas y América firma con Boston River de Uruguay. Tras su paso por Ciudad Universitaria y un breve préstamo en Estudiantes de La Plata, el atacante argentino de 30 años se suma como agente libre al fútbol uruguayo para relanzar su carrera profesional. Un nuevo capítulo en la Primera División de Uruguay. Luego de un periodo de incertidumbre en el mercado de pases, Leonardo Suárez definió su futuro profesional. Tras quedar desvinculado de Pumas de la UNAM, el habilidoso extremo argentino llegó a un acuerdo para incorporarse a las filas de Boston River en el fútbol uruguayo. Suárez, de 30 años, llega con la carta de libertad en su poder tras finalizar su etapa en el balompié mexicano y tras haber tenido una cesión en Estudiantes de La Plata en 2025. Aunque en el pasado mercado estuvo cerca de mantenerse en la Liga MX con Mazatlán FC, las negociaciones con los cañoneros no prosperaron, abriéndole las puertas a esta nueva experiencia en Sudamérica. La trayectoria internacional de Leo Suárez. Surgido de la cantera de Boca Juniors, Suárez cuenta con un recorrido importante tanto en el fútbol europeo como en el continente americano. Paso por España.
En 2014 emigró tempranamente a Europa para unirse al Villarreal. En el fútbol español también vistió las camisetas del Real Valladolid y del Mallorca. Consolidación en México. Llegó a la Liga MX en 2020 para jugar con el Club América, donde vivió 2 etapas y se proclamó campeón en el Torneo Apertura 2023. Además, tuvo un destacado paso goleador con Santos Laguna. Etapa auriazul. En 2024 fichó por los Pumas de la UNAM, club con el que acumuló 31 partidos oficiales y 5 anotaciones antes de emigrar a préstamo al fútbol argentino. Selección nacional. En sus inicios fue internacional juvenil con la selección argentina, coronándose campeón del Sudamericano Sub-17 2013 y del Sudamericano Sub-20 2015. Los números de Leo Suárez en México. Club América. 2 etapas. 2020-2023. Campeón Liga MX. Apertura 2023. Santos Laguna. Paso a préstamo. Etapa con mayor cuota goleadora. Pumas UNAM. 31 partidos. 5 goles. Etapa entre 2024 y 2025. El reto en Boston River. Con su llegada al Sastre, Leo Suárez buscará consolidarse nuevamente como un referente ofensivo y aportar la experiencia adquirida en torneos internacionales. Para Boston River, la incorporación del atacante zurdo representa un salto de calidad en su plantilla, de cara a las competencias locales e internacionales del fútbol charrúa. Pumas acelera por Heriberto Jurado. Buscan repatriarlo desde la Liga de Bélgica. La directiva de la UNAM inició pláticas formales con el Cercle Brujas para concretar el fichaje del extremo de 21 años. El mexicano cuenta con el aval de Esteban Solari para reforzar el ataque tras la sensible baja de Sebastián Córdoba. Contactos formales en marcha desde Ciudad Universitaria. Pumas UNAM aceleró las gestiones en el mercado de fichajes para el torneo Apertura y puso sus ojos en Heriberto Jurado, joven extremo mexicano que milita en el Cercle Brujas de la Jupiler Pro League. De acuerdo con información de Kerry News, la directiva auriazul ya consultó al club belga sobre el costo de la carta, las facilidades de pago y las posibles cláusulas para concretar el traspaso. El estratega argentino Esteban Solari dio el visto bueno para la incorporación del atacante, por lo que el Departamento de Inteligencia Deportiva trabaja a marcha forzada para estructurar una oferta que se adapte al presupuesto institucional. La falta de minutos en Bélgica abre la puerta de salida en la Liga MX. Para el futbolista, regresar a México representa una oportunidad idónea para recuperar el ritmo y la confianza que lo catapultaron como una de las promesas más llamativas del balompié nacional. Razones clave del interés auriazul. No ocupa plaza de formado en México, NFM. Su condición de jugador nacional es un plus estratégico, permitiendo a Pumas reforzar el plantel sin depender del cupo de extranjeros. Solución ante la lesión de Córdoba. Luego de confirmarse la ruptura de ligamentos de Sebastián Córdoba, la llegada de Jurado aportaría desequilibrio y versatilidad por la banda izquierda. Ventaja en el mercado local. Tigres One también contemplaba al jugador, pero el interés regio se pausó tras la salida de su cuerpo técnico, lo que le permitió a Pumas tomar la delantera en las negociaciones. Perfil de la negociación. Detalle. Situación. Jugador: Heriberto Jurado, 21 años, extremo izquierdo. Club actual: Cercle Brujas, Jupiler Pro League de Bélgica. Precedente Liga MX, Rayos del Necaxa. Estado de la negociación. Pláticas formales iniciadas por Pumas. De la cantera universitaria a la gloria mundialista, los 8 canteranos de Pumas que marcaron época con México con UEFA por la Copa del Mundo. La cantera de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ha sido históricamente una de las mayores fábricas de talento del fútbol mexicano. Desde las fuerzas básicas del Pedregal han surgido futbolistas que no solo marcaron una era en la Liga MX, sino que dejaron una huella imborrable luciendo la camiseta de la selección mexicana en el escenario más exigente del balompié mundial, la Copa del Mundo de la FIFA.
Un recorrido histórico por los 8 canteranos más destacados de Pumas que representaron a México en justa mundialista expone sus trayectorias, sus mayores logros y el eterno debate sobre cuál de ellos fue la figura más importante en la historia del tricolor. Los 8 canteranos de Pumas en la historia de los mundiales. 1. Jorge Campos, el inmortal del marco, 3 mundiales. Ediciones disputadas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Legado: Jorge Campos revolucionó la posición del guardameta a nivel global. Con sus uniformes vistosos, reflejos felinos y su versatilidad única para jugar como portero o delantero, se convirtió en una leyenda mundial. Formado en la cantera auriazul, conquistó la Liga MX 1990-91 y la Copa de Campeones de la CONCACAF antes de adueñarse del arco mexicano durante una década. 2. Hugo Sánchez, el pentapichichi y romperredes histórico, 3 mundiales. Ediciones disputadas: Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. Legado: debutó en el Pedregal en 1976 y llevó a Pumas a ganar 2 campeonatos de liga antes de dar el salto al fútbol europeo con el Atlético de Madrid y, posteriormente, convertirse en leyenda del Real Madrid. Con la selección mexicana fue pieza clave del histórico equipo que alcanzó los cuartos de final en México 1986. 3. Alberto García Aspe, el cerebro y capitán del tricolor, 3 mundiales. Ediciones disputadas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Legado: dotado de una zurda prodigiosa y un carácter indomable, García Aspe emergió de la cantera universitaria en los años 80, siendo pilar fundamental en el título de 1991. En la selección mexicana disputó 3 Copas del Mundo y anotó goles inolvidables de penal en las ediciones de 1994 y 1998. 4. Luis García Postigo, el doctor del área, 2 mundiales. Ediciones disputadas: Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Legado: uno de los delanteros más letales surgidos de Ciudad Universitaria. Tras proclamarse campeón de goleo y de liga con Pumas, emigró al Atlético de Madrid. En la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, tuvo su momento cumbre al marcar un doblete histórico frente a la República de Irlanda para darle el triunfo al Tri. 5. Claudio Suárez, el emperador de la saga, 3 mundiales. Ediciones disputadas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006. Legado: sólido, técnico y con una lectura impecable, Claudio Suárez es uno de los futbolistas con más apariciones internacionales en la historia del fútbol mundial. Desarrolló su solidez defensiva en el Pedregal, donde salió campeón en 1991, para luego consolidarse como el gran capitán de la saga tricolor durante años. 6. Manuel Negrete, el autor del gol más bello, un mundial. Ediciones disputadas: México 1986. Legado: referente indiscutible de los Pumas en los años 80, campeón en 1980-81. Su nombre quedó grabado con letras de oro en la historia del balompié internacional gracias a su sensacional gol de tijera frente a Bulgaria en los octavos de final de México 1986, reconocido por la FIFA como uno de los goles más espectaculares en la historia del torneo. 7. Luis Flores, potencia y gol en México 86, un mundial. Ediciones disputadas: México 1986. Legado: ariete infalible en la delantera de Universidad Nacional que formó parte de la nutrida comitiva auriazul que nutrió a la selección mexicana en 1986. Su gran rendimiento con el Tri y con Pumas le abrió las puertas para emigrar al fútbol de España con el Sporting de Gijón y el Valencia. 8. Miguel España, el líder del mediocampo, un mundial. Ediciones disputadas: México 1986. Legado: mediocampista de gran despliegue táctico, equilibrio y liderazgo.
España fue clave para que México alcanzara la fase de cuartos de final en 1986 y posteriormente se convirtió en el capitán y símbolo absoluto de Pumas, levantando el trofeo de liga de la temporada 1990-91.